Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Hola, ¿cómo les va? Hoy miraremos la última parte del Salmo 103. Los versículos finales de este Salmo llevan a esta alabanza, a este himno del rey David en una manera de ir creciendo en su adoración y mostrando la majestad del Señor, ¿no? Este gran Dios ahora se nos va a presentar como el Rey majestuoso, soberano, coronado con omnipotencia y un reinado con autoridad incuestionable para nosotros. A lo largo de la Biblia, otras escrituras, ¿no es cierto?, durante el texto bíblico se unen a la alabanza de David por el gobierno soberano de Dios. Uno de los más conocidos tal vez pueda ser el Salmo 93 al principio, que dice: el Señor reina revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció en su trono y desde siempre ha existido. Dios es rey, Dios es soberano y siempre ha existido, ¿no? La Escritura nos presenta a Dios ahora como el rey soberano, y eso deja a todas las personas, a toda la creación, a todo el mundo sin excusa alguna, según lo que podemos comprender en el texto, para que bajo su gobierno, bajo su soberanía, ¿no? Nuestro Dios proveedor, nuestro Dios redentor, liberador, nuestro Padre Celestial, ahora entonces se presenta como el soberano gobernante, como el Rey. Nuestro Dios, nos muestra el texto, lo vamos a leer, no está disfrazado, su autoridad no está escondida, no está oculta. Él está sentado sobre el trono justo de la supremacía celestial. Leamos el Salmo 103 del verso 19 al 23. Y dice así: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor, todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Este maravilloso salmo comenzó con el llamado de David a honrar al Todopoderoso, a nuestro Dios, ¿no? Debido a la benevolencia, a esa provisión divina que vimos en los primeros versículos, ¿no? Este llamado se fue magnificando al considerar a este Dios redentor, liberador, ¿no es cierto? El llamado también luego fuimos viendo que se fue intensificando al considerar la paternidad de Dios, Dios nuestro Padre. Ahora el Salmo presenta una cuarta razón para que podamos alabar y honrar a Dios, y es que Dios es soberano, Dios es Rey. La palabra de David revelan que debemos honrar a Dios porque Él es el soberano del cielo y de la tierra, ¿verdad? Así que vamos a mirar en este texto que acabamos de leer, vamos a observar cuatro características del reinado de nuestro Señor. Y lo primero que vamos a ver en el verso 19 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reinado domina sobre todo, ¿no? La primera característica o cualidad del reino de Dios es que este reino, el reino de nuestro Rey, el Señor, es innegable, ¿no? El verso 19 dice eso. No se puede honrar a un rey que no ocupa su trono. El trono de Dios dice que se ha establecido. El Señor ha establecido. Dice el texto, ¿no? El punto aquí de David es claro: Dios está sobre su trono sentado, ¿no? Está reinando con autoridad. Muchas veces se cuestiona esto, ¿no? Acerca del reinado o la certeza del reinado de Dios, ¿no? Muchos, a lo mejor, incluso creyentes que no tienen deseos de obedecer la voluntad
y han desarrollado una conciencia cauterizada por otros pensamientos, por otras cosas, ¿no? Lo cierto es que el trono sagrado de Dios es inquebrantable. Una impresionante majestad, dice el texto, que rodea a Dios. Y David, inspirado, ¿no es cierto?, por Dios, indica la grandeza de su reinado cuando dice que el Señor ha establecido su trono en el cielo. Así de grande es el reinado innegable de nuestro Señor, que está más allá de nuestro alcance por los cielos o en los cielos, ¿no? Juan, el apóstol, en el Apocalipsis nos da testimonio de este trono, de este reinado innegable, en Apocalipsis 20:11, cuando él dice que vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y dice que habían ángeles a su alrededor, ¿no? Pablo también expresa algo parecido cuando dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, haciendo referencia, ¿no es cierto?, que todo lo que está en el cielo y bajo el cielo está bajo autoridad de este reinado innegable. El reinado de Dios está sobre todo, dice el texto. Domina todo, sobre todos. Es superior, está por encima de todo, encima de todos los demás. Siempre que estamos desanimados, entonces, hermanos, recordemos que el reinado de nuestro Señor tiene un poder y un prestigio que siempre nos acompaña. Somos sus hijos. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro redentor, Él es nuestro Padre y Él es Rey. Y en su reinado, Él está sentado en su trono y siempre nos está acompañando. Es un trono de adoración que debemos declarar su majestad. Que cuando se hace su voluntad, su trono prevalecerá sobre nosotros. El reinado de Dios es un gobierno invencible, es una belleza intangible, ¿no? El reinado de Dios es un amor indestructible. La segunda característica que vemos del reinado de nuestro Dios, que es Rey, es que el reinado del Rey es universal. También lo dice el verso 19. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todo, ¿no? El hecho simplemente se afirma cuando el texto dice y que su reinado domina sobre todos, ¿no? La expresión original es posiblemente un poco más concreta, ¿no? Sobre todo el universo, quiere decir un poco más el texto, ¿no? Ninguna cosa entonces está más allá del gobierno soberano de Dios, del reinado de Dios, ¿no? Todos somos sus súbditos y todos somos súbditos del Rey, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Dios es inigualable, nadie alcanza su amor, su ternura, su paz. Como para agregar más énfasis en esta responsabilidad, David nos nombra en el texto 4 categorías que están sujetas al gobierno de Dios, y veámoslas. Dice así: alaben al Señor ustedes, verso 20, alaben al Señor ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Vemos aquí, ¿no es cierto?, 4 categorías que David nos cuenta, nos muestra, ¿no es cierto?, y nosotros podemos observar de la universalidad del reinado de Dios, innegable, ¿verdad?, y también universal. Lo primero que vemos en estas categorías de todo lo que está sujeto al reino de Dios es que el primero, según el verso, abarca a los ángeles, ¿no? Verso 20, dice el Señor: alaben al Señor ustedes los ángeles. Estos ángeles poseen un poder poderoso, lo sabemos, pero esperan también el mandato de Dios, están bajo la soberanía de Dios. El corazón de David está tan lleno de alabanza a Dios, tan grande es su gozo, su honra, su alabanza al Señor, que ahora invita a los ángeles a participar de esa adoración. La alabanza humana no es suficiente para el Señor, ¿no? Sino que el texto dice que además de la alabanza del propio David y del pueblo de Israel, se agregan
huestes celestiales, todas, ¿no? Aquí se enfatiza el poder de los ángeles. Son poderosos, también adoran entonces al Todopoderoso que está en su trono, ¿no? 2 veces el salmista menciona que ellos obedecen la palabra de Dios. Tal vez la pregunta que nosotros debemos hacer, si Dios nos ama tanto por sobre los ángeles, ¿nosotros obedecemos la palabra de Dios? Una manera de alabar alma mía al Señor de la manera más fuerte y más potente es obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos. Lo segundo que dice el texto en el verso 21 es que este grupo de universalidad, que el gobierno de Dios universal, ¿no es cierto?, abarca a los ejércitos, dice, verso 21. Alaben todos sus ejércitos celestiales. Esto incluiría toda clase de servidores celestiales, ¿no es cierto? La tercera categoría la vemos en el verso 22, dice, alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Aquí hay, en todo este sentido, ¿no es cierto?, el Padre Celestial está diciendo que está todo bajo su mandato, y David lo está expresando, ¿no? Todas las creaciones inanimadas también están en este sentido, bajo el mandato de Dios, ¿no? El verso 22 también habla acerca de alaben al Señor todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio. Involucra la mente del hombre también. La humanidad completa no está exenta, en definitiva, de seguir los decretos de Dios como Rey. Las legiones celestiales, los cuerpos celestiales, las criaturas, el hombre, la creación, todos están sujetos, por lo que nos cuenta David del gobierno de nuestro Dios soberano y Rey. David es claro en esto, ¿no? Dios es el Rey universal. Todos, dice, deben someterse a sus reglas. Efesios 1.21 dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, refiriéndose al reinado de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La tercera característica del reino de nuestro Dios es que el reino de nuestro Dios Rey es expectante, ¿no? Siempre está expectante. Verso 20-22 lo leíamos recién, ¿no? A lo largo de estos 2 versículos encontramos 5 respuestas que deben ser demostradas por los que llevan a cabo, ¿no es cierto?, o por aquellos que honran la palabra de Dios Todopoderoso, ¿no? Lo primero que dice, en primer lugar, el verso 20 dice, alaben al Señor, bendecid a Jehová, dice la Reina Valera. 3 veces David pide esta respuesta de parte de todos. Todos los que admitan el poder reinante del Señor mostrarán una gran cantidad de alabanza. En segundo lugar dice que ejecuten sus palabras, dice aquí, ¿no? Ejecuten o ejecutan su palabra. Eso se espera, o eso se esperaba de los ángeles, y se espera también de todos los que estamos bajo la soberanía del reinado de Dios, ¿no? Que ejecutemos su palabra. Una vez que la palabra de Dios se ha hablado, debe haber entonces prisa de nuestra parte para ver que se cumpla. Lo tercero que podemos mirar es que dice acá que debemos, obedeciendo la voz de sus preceptos, o que dice que debemos cumplir con su voluntad. Esto indica que se ve una oportunidad de servicio para cada uno de los que están bajo el mandato del reino de Dios, ¿no? Las órdenes del Rey, la orden de nuestro Señor, no son cuestionadas ni modificadas, ¿no? Debería haber un afán en esto de responsabilidad, ¿no? De poder responder exactamente como Dios ordena. Dios ordena y nosotros debiésemos responder. Y el cuarto, lo que podemos mirar acá, en cuarto lugar, dice, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplan su voluntad, ¿verdad? Los siervos suyos que cumplan su voluntad. Entonces, una vez que nosotros reconocemos el derecho de Dios a gobernar, deberíamos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Nuestra respuesta no será con una actitud negativa o a veces sin ganas, ¿no? El Señor
nuestro Dios es nuestro Rey y debemos siempre estar animosos en responder a su voluntad. No debería haber ningún tipo de necesidad de obligar o de coaccionar nuestra participación. Debemos estar siempre felices en participar porque estamos bajo su reinado. Y en quinto lugar, el texto en el verso 22, alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Dice en todos lugares o en todos los ámbitos, el verso 22. Habrá un acuerdo, ¿no? Unánime tal vez, de que las leyes de Dios, los mandamientos de Dios se aplican a todas las criaturas, grandes o pequeñas. Todos los mandamientos del Señor están para ser obedecidos por todos aquellos que reconocemos a Dios como Rey. Todos debemos sujetarnos a ella, a pesar de que Él es Dios universal de todos, sobre todo los que nosotros reconocemos a Dios como nuestro Rey y soberano, debemos responder en todo lugar y en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en las cosas de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros debemos hacer lo que está acá, alabar al Señor en todo lo que hagamos y en todos los ámbitos en que nos desarrollemos. Dios es Rey y gobierna en todo lugar. Y la cuarta característica del reino de Dios es que el reino de Dios, ¿no es cierto? Este reino de nuestro Dios Rey es una bendición. Cuando David concluyó esta contemplación, esta alabanza, esta oración del poder de nuestro Rey, llegó a una conclusión muy sorprendente, ¿no? Dice que somos bendecidos. Cuando concluyó sus pensamientos sobre el reinado de Dios omnipotente, él exclama, y podemos mirarlo, dice, ¿no? Alaban a mí al Señor, alaben al Señor, alaben al Señor. Lo repite y en el 20 lo vuelve a decir, alaben al Señor o bendecid a Jehová. Ninguna otra respuesta es más apropiada, hermanos. Aquellos que se sometan al gobierno del Rey, de Dios, encontrarán bendiciones en la vida. Si alabamos al Señor, como lo dice el texto, encontraremos bendiciones en nuestra vida. Efesios 1:3 dice, alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No existen mejores bendiciones en la vida, hermanos, que las que nos pueda dar Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esas bendiciones han sido registradas, ¿verdad? En el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, del 3 en adelante, con 9 bienaventuranzas, con 9 bendiciones. Dichosos, dice, el bienaventurado, bendecidos, dichosos. Romanos 8:37 también, el Señor, nuestro Rey, nos muestra sus bendiciones a todos los que somos sus súbditos. Dice, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. El Rey, nuestro Señor, que tiene su reinado, que está sentado en su trono, nos ha bendecido. El reino de Dios es un reinado de bendiciones. Y lo vemos por toda la Escritura, ¿no? Tales bendiciones, hermanos, son posibles solo para los que han demostrado una honra, un respeto, una alabanza apropiada a Dios, porque Él es un Rey majestuoso. Así que el Salmo 103 no pudo haber terminado, si miramos el final del texto, con un mayor énfasis, ¿no? Dios está en su trono, está sentado en un trono majestuoso de esplendor, ¿no es cierto? Y su poder no tiene ningún paralelo, lo dice el texto final, ¿no? El rey David conocía claramente lo que eran los beneficios de Dios a través de la alabanza. Y con estas palabras, alaba, alma mía, al Señor, demostraba que se sometía a su alma, a pesar de su voluntad, la voluntad humana de David, ¿no es cierto? Él sometía su voluntad por hacer la voluntad de Dios nuestro Rey. Este salmo que hemos visto durante esta última semana debe recordarnos en todo momento uno de los principios más básicos del Evangelio, ¿no? Y que es que nadie podría ser cristiano si no es agradecido con Dios.
si no alabamos a Dios, si no honramos a Dios. Por la simple razón que para poder ser cristianos debemos estar conscientes que hemos sido pecadores, hemos sido perdonados y que por gracia Dios nos ha dado su amor y su misericordia. Y por eso debemos alabar con nuestras almas al Señor. Por esta razón debemos cada día alabar a Dios, nuestro proveedor, nuestro redentor, nuestro Padre y nuestro Rey, nuestro Rey y soberano. El Salmo termina, si ustedes leen el texto, como empezó, alabando a Dios nuestro Señor. El Salmo 103 termina de la misma manera: alaba, alma mía, al Señor. Versos 1 y 2 dicen: alaba, alma mía, al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Hermanos, en estos tiempos, alabemos al Señor con toda nuestra alma y nuestra fuerza, porque el Señor es un Dios amoroso, misericordioso, proveedor. Es un Dios que ha sido redentor, nos ha salvado. Es un Dios que ha sido nuestro Padre. Y es un Dios que también es Rey. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Queremos alabarte con toda nuestra alma, Señor. Alabarte con todo nuestro ser, tu santo nombre, querido Padre. No olvides nunca, Señor, que nosotros estamos aquí, Padre, para alabarte, para adorarte, Señor. Y gracias por tus beneficios, gracias porque tú perdonas nuestros pecados y tú sanas nuestras dolencias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos rescatas del sepulcro con tu amor y con tu compasión. Gracias porque tú nos colmas de bienes en nuestras vidas. Y gracias porque tú rejuveneces, Señor, nos rejuveneces con fuerza, así como lo hacen con las águilas, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces justicia y siempre estás en nuestra defensa. Gracias por darnos a conocer tus caminos, Señor. Gracias por ser clemente y compasivo, Señor, siempre con cada uno de nosotros, porque sabemos que tú eres lento para la ira y grande en amor, Señor. Gracias porque sostienes siempre todas nuestras peticiones, Señor. Gracias porque tú siempre haces a un lado nuestros pecados, Señor, y nunca nos maltratas, Señor. Gracias, Padre amado, por tu inmenso amor a todos los que te tememos, te honramos y te alabamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tú nos tratas como un padre trata a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos amoldas, Padre querido, como un jarrón de barro, Señor. Gracias, querido Padre, Señor. Sabemos que tú estás en tu trono y nosotros queremos alabarte en todo momento, Señor, así como lo hacen los ángeles y todos, Señor, en la creación. En el cielo y en la tierra tú eres un Dios, tú eres un Rey soberano, Señor. Por eso, Señor, alabamos al Señor por todas tus obras, Señor, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Alaba, alma mía, oh Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Chao, hermanos.